Somos estudiantes de la Universidad Don Bosco. En esta ocasión vamos a presentar el portafolio de la materia Sistemas Eléctricos Lineales de la Facultad de Ingeniería de Escuela de Ingeniería Eléctrica. Mi nombre es Elmer Adrián Palacios Navarro, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Raquel Centeno y soy estudiante de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Marisela Carolina y también soy estudiante de Ingeniería Industrial. Mi nombre es John Iván Orellana y soy estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Dando inicio a los temas de la materia de sistemas eléctricos lineales, este día resolveremos un ejercicio en el que aplicaremos el teorema de superposición y también aplicaremos análisis de nodos y de mallas. Para el método de superposición debemos apagar las fuentes independientes y dejar una de estas encendida. En este caso hay dos fuentes independientes, por lo tanto se generarán dos circuitos. El primero sería el circuito A, en el cual apagaremos la fuente de corriente. Y se sustituye por un circuito abierto. Nuestra corriente deja de ser IX y se convierte a IXA en este caso. Entonces, para poder encontrar esta corriente IXA aplicaremos el teorema de Mayer, el cual consiste en la sumatoria de todos los voltajes que contiene la malla. En este caso sería menos 10 voltios más 3, que es la sumatoria de la resistencia, por la corriente IXA más el voltaje de la fuente dependiente igual 0. Al ingresar los datos a la calculadora tenemos que IXA nos da un valor de 2 amperios. Por lo tanto, procedemos a apagar la segunda fuente independiente, que en este caso sería la de voltaje. Y obtendremos un circuito B. Sustituimos la fuente de voltaje por un cable. En este caso es más conveniente aplicar el análisis de nodos, así que pondremos un nodo acá al que le llamaremos BX para poder encontrar la corriente IXB que pasa por esta resistencia. Para eso vamos a decir que todas las corrientes van a entrar. Entonces, al aplicar el método de nodos, pues se aplica así: el voltaje de donde viene, que en este caso sería 0, menos el voltaje de llegada, BX, entre la resistencia, más los 3 amperios que van entrando acá, más el voltaje donde sale sería 2IX, menos el de llegada, entre la resistencia, que es 1 igual 0. Tenemos una ecuación, pero esa tiene las incógnitas, que serían IX y BX, así que tenemos que definir otra ecuación. Para eso tomaremos a lo que equivale la IXB, que en este caso IXB será igual a 0 menos el voltaje de llegada entre la resistencia. Para que nos queden términos de IX y esa sea la que encontremos, vamos a despejar BX y esa va a ser la que vamos a sustituir
en esta otra ecuación. Así que Bx tiene un valor de menos 2 y xb. O sea, al simultanear esta ecuación junto con esta ecuación, obtendremos que ix tiene un valor de menos 3 quintos. Sería xb. Finalmente obtuvimos una corriente IXA, la cual depende de una fuente, ¿ya? Una corriente IXB que depende de una fuente IXB. Entonces, al sumar algebraicamente estas dos corrientes, obtendremos la corriente IX total. Sería, la IX va a ser igual a la IXA más la IXB. Dos amperes más pero ya que es la suma algebraica, lo cual resultará ser una resta. Y de esto obtenemos 7 quintos. En decimales obtenemos que la respuesta de IX es 1.4 amperios. Y en esto consiste el método de superposición. Buenos días. Buenos días, siguiendo con la planificación de sistemas eléctricos lineales 1, explicaremos a continuación un circuito transiente de segundo orden, RLC. Ok, en el siguiente circuito se nos está presentando los tres elementos, el inductor, el capacitor y tenemos dos resistencias. ¿Qué esto nos está pidiendo? Nos está pidiendo la función de voltaje con respecto al tiempo y un voltaje en el capacitor para un tiempo de 0.2 segundos. Nuestros elementos contienen los valores del capacitor es 1 sobre 240 faradios, valor de resistencia de 48 ohmios, cuando el tiempo es mayor que 0 el valor de la resistencia es de 24, nuestro inductor de 10 Henry y tenemos una fuente de corriente de 3U en menos T. ¿Qué quiere decir esta corriente? ¿Cómo se comporta? En la gráfica siguiente podemos ver el comportamiento de una fuente de corriente donde para tiempo mayores que 0 está activa, o sea, está funcionando. En este caso tenemos una fuente para tiempo menores que 0, quiere decir que durante todo ese tiempo antes de 0 la fuente está activa, funciona a la inversa de cómo funcionaría una normal. A continuación entonces haríamos el análisis para tiempos menores a 0 y en este caso el circuito quedaría de la siguiente manera. En este caso el capacitor se comporta como un circuito abierto. Nos quedaría entonces de esta manera. Y en el caso de la resistencia, tendríamos la resistencia y en el inductor se comportaría como un circuito cerrado. Y tendríamos acá la resistencia de 24 ohmios. La resistencia de 48 ohmios. Y la corriente que sería de 3 amperios. Teniendo ya entonces el circuito, calcularíamos entonces el voltaje del capacitor para tiempos mayores a 0. Un C más, el que necesitaríamos sería el voltaje del capacitor en 0 menos. Pero ahí tenemos que esto sería igual entonces al voltaje del capacitor para 0 más. Donde en ese caso, al hacer el análisis,
tendríamos que la corriente estaría multiplicada por una resistencia equivalente, que sería de 1 sobre 48 más 1 sobre 24. Al hacer este análisis, la respuesta nos quedaría de 48 voltios. Aquí tendríamos entonces el voltaje 0 más, en donde lo que nos están pidiendo sería el voltaje del capacitor 0 menos, que es igual al que acabamos de encontrar, que sería de 48 voltios. Entonces acá la corriente para 0 menos, que esto sería igual al voltaje sobre la resistencia, el voltaje que sería de 48 voltios sobre la resistencia de 48 ohmios que tenemos. El resultado de eso sería entonces para la corriente 0 menos, la que estaría pasando por la resistencia de 48 ohmios, sería igual a 1 ampere. Ahora el análisis que seguiría sería para tiempos mayores a 0. Entonces sería un nuevo circuito. Para tiempos mayores a 0, el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos el capacitor, que sería 1 sobre 240 farad. Tendríamos el inductor de 10 Hz y tendríamos la resistencia de 24 ohms. Teniendo ahí el circuito en paralelo, analizaríamos entonces en este caso lo que es alfa, donde sería 1 sobre 2 RC. En este caso sería 1 sobre 2 por la resistencia de 24 por el capacitor 1 sobre 240. El resultado de esto sería de 5. Para omega tendríamos entonces que sería 1 sobre la raíz de LC, que sería entonces 10 sobre 240. El resultado nos quedaría entonces de 4.89. Entonces, el valor de alfa y omega, vemos de que en el caso de alfa es mayor que omega. Por tanto, el análisis que se haría sería de un circuito sobreamortiguado. Continuando con el análisis del circuito y sabiendo que el comportamiento es sobreamortiguado, hay una función que dice que el voltaje con respecto al tiempo es igual a A1 elevado a la S1 de t más A2 a la S2 de t, donde S1 y S2 tienen la siguiente forma. S1 es igual a menos alfa más raíz de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado, y S2 es igual a menos alfa menos raíz de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. Obteniendo estos valores nos da que S1 es igual a menos 4 y S2 es igual a menos 6. Sustituyéndolos en la fórmula sería que el voltaje de T es igual a 1 a la menos 4T más A2 a la menos 6T. Entonces, sabiendo que el voltaje evaluado en 0, para T mayor que 0, vamos a tener la ecuación de la siguiente forma: menos 4 por 0 más A2 a la menos 6 por 0. Entonces, este valor de voltaje ya lo habíamos obtenido anteriormente en el circuito, en el análisis del circuito, que sería los 48 voltios es igual a A1, porque esto me da un valor de 1, más A2.
Al igual que esto me da el otro valor de 1. Ya. Para poder determinar los valores de A1 y A2, vamos a obtener una nueva ecuación, donde definimos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a menos 4 A1 e a la menos 4t más, menos 6 A2 e a la menos 6t. Ahora, ¿de dónde obtendremos este valor de la derivada de voltaje con respecto al tiempo? De la fórmula donde la corriente del capacitor es igual al valor del capacitor multiplicada por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Nosotros venimos y definimos que IC sobre el valor de C va a ser igual a la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Pero ¿de dónde obtenemos IC? El valor de la corriente del capacitor para tiempos mayores que 0 lo vamos a obtener analizando nuestro circuito paralelo para t mayores que 0, sabiendo de que en este nodo todas las corrientes van saliendo. Entonces hacemos una sumatoria de corrientes igual 0, donde se involucra la corriente del capacitor, la corriente del inductor y la corriente de la resistencia. En este caso sería la corriente del capacitor más la corriente del inductor más la corriente de la resistencia igual 0. Entonces, aquí vamos a obtener nuestra corriente del capacitor. Esta corriente del capacitor va a ser igual a menos la corriente del inductor menos la corriente de la resistencia. El valor de la corriente del inductor lo obtuvimos anteriormente cuando analizábamos que la corriente era de 1 amperio. ¿Por qué de 1 amperio? Porque esta no va a cambiar, ya que el inductor no se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces va a ser de menos 1 amperio y la corriente de nuestra resistencia va a ser el valor del voltaje dividido entre el valor de la resistencia, que sería de menos 48 voltios sobre 24 ohms. Entonces la corriente del capacitor va a ser igual a menos 3 amperios. Ahora, continuando con el análisis siguiente, tenemos que la corriente del capacitor sobre el valor del capacitor va a ser igual a la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Menos 3 amperios sobre el valor del capacitor, 1 sobre 240 farads, es igual a la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Entonces, esto nos da un valor de menos 720 voltios sobre segundos. Ahora, este valor lo podemos sustituir en nuestra ecuación anterior, que sería derivada de voltaje con respecto al tiempo, va a ser igual a menos 4 a 1 menos 6 a 2. Ahora sustituimos este valor y quedaría de menos 720 es igual a menos 4 a 1 menos 6 a 2. Ahora, teniendo estas dos ecuaciones, podemos hacer un análisis de matrices para obtener nuestros valores de A1 y A2. En la primera ecuación, A1 tiene un coeficiente de 1 y A2 también. En la segunda ecuación, A1 tiene un coeficiente de menos 4 y A2 de menos 6. Nuestra siguiente matriz está igualada a 48 y a menos 720. Haciendo el análisis de matrices obtenemos que A1 equivale a menos 216 y A2 equivale a 264. Una vez encontrando nuestros valores de A1 y A2, podemos sustituirlos en nuestra ecuación de voltaje con respecto al tiempo, que sería de menos 216 e a la menos 4t más 264 e a la menos 6t. Ahora hemos cumplido con nuestro inciso A de nuestro ejercicio. Ahora, siguiendo con el inciso B, nos preguntaban cuánto iba a ser el valor de voltaje para tiempo igual a 0.2 segundos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor en esta ecuación, que sería el voltaje para 0.2 segundos va a ser igual a menos 216 e a la menos 4 por 0.2 más 264 e a la menos 6, 0.2.
aquí obteniendo nuestro valor de voltaje en 0.2 segundos va a ser igual a menos 17.54 voltios. Y así podemos dar respuesta al inciso B de nuestro ejercicio. Como podemos observar, en el último periodo podemos observar la resolución de circuitos en corriente alterna. Uno de los temas que se pudieron observar fue el de factor de potencia, que es el que se basa bastante en lo que es el uso de métodos para resolución de circuitos, tanto por mallas, por nodos o por superposición, sea cual sea el método a resolucionar. A continuación, como podemos observar, tenemos un circuito el cual vamos a resolverlo porque nos piden que el factor de potencia en la resistencia de 2 ohmios. ¿Cuál es ese factor de potencia? Para ello tenemos que descubrir cuál es la potencia que hay en ello para poder determinar la potencia en sí. Como podemos ver, nos dan una fuente de voltaje en RMS. Ya se nos hace un poquito más fácil el poder determinar cuál es el factor de potencia. Para ello, el determinar la potencia en términos de RMS sería igual a la corriente por el voltaje, que es la fórmula que hemos venido usando hasta el momento. Cabe mencionar que la corriente no se puede trabajar tal cual nos la brinde la resolución del ejercicio, sino que a esta tenemos que conjugar la respuesta, puesto que este fasorial que se tiene no es un fasor en sí, aparenta pero no lo es. Para ello, para determinar esto, vamos a encontrar primero lo que es la corriente que atraviesa esta resistencia de 2 ohmios. Vamos a resolverlo por el método de nodos y vamos a determinar que este es nuestro nodo. Vamos a determinar que la corriente que entra, la corriente de la resistencia, la corriente de esta fuente dependiente del voltaje del capacitor y una resultante de la corriente del capacitor. Vaya, para ello la fórmula del nodo nos quedaría la corriente de la resistencia más la corriente de la fuente dependiente sería igual a la corriente del capacitor. Ahora, para determinar esto sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje en la resistencia de 2 ohmios vendría siendo 20 ángulo de 0 menos el voltaje X, que es este nodo que nosotros queremos descubrir cuál es el voltaje entre la resistencia 2 ohmios más la corriente de la fuente dependiente, que en este caso es 2 veces el valor del voltaje en el capacitor, vendría siendo igual a la corriente en el capacitor, a este lazo. Puesto que este está en serie, la corriente vendría siendo la misma. Sería Bx menos 0 entre, en este caso la resistencia vendría siendo la impedancia del capacitor más el resistor, 3 menos 2J. Ahora, para poder resolver todo esto, es una ecuación, como podemos ver, a pesar de que es una ecuación de primer grado, vemos que aquí hay dos incógnitas, la Bx y la voltaje del capacitor. Para determinar el voltaje del capacitor, que es la que tenemos aquí, el voltaje del capacitor vendría siendo a la corriente por la impedancia. La impedancia del capacitor en este caso vendría siendo de menos 2J, pero la corriente no la sabemos. La corriente la podemos determinar aquí a partir de este lazo, pero como podemos saber es esta misma que está aquí. Entonces el voltaje del capacitor vendría siendo Bx entre 3 menos 2J por la impedancia, que vendría siendo menos 2J. Al determinar el voltaje del capacitor ya lo podemos ingresar a lo que es a la fórmula principal que teníamos. Entre 3 menos 2J. Y este es igual a Bx entre 3 menos 2J. Bueno, al finalizar esto y al resolver la ecuación nos queda que el voltaje en X es igual a 0.98 menos 9.18J. En polares vendría siendo 9.3 tomando de menos 83.99. Tenemos el voltaje en este punto, ya podemos determinar lo que es la corriente
en el resistor de 2 ohmios. La corriente vendría siendo a 20 ángulo de 0 menos 9.23 ángulo de menos 83.91 entre 2. Entonces, al final, al resolver esto, nos queda que la corriente es 9.5 más 4.59J. Vaya, aquí hemos determinado la corriente, pero esta corriente no es la que podemos usar aquí, en esta fórmula de potencia, puesto que la corriente necesita ser la conjugada para que sea realmente la potencia que vamos a conseguir. La conjugada de la corriente vendría siendo únicamente cambiando el signo de la parte imaginaria del número complejo. Esta vendría siendo la corriente conjugada con la cual sí vamos a poder trabajar con esta para encontrar la potencia. Entonces, al tener esto, la potencia vendría siendo la multiplicación de ambos. La potencia al final vendría dándonos una magnitud de 161 con un ángulo de menos 25.77 en polares. Pasándolas a rectangulares vendría siendo un valor de 190.16 menos 91.8J. Vaya, aquí ya tenemos lo que es el valor de esa potencia. Cabe mencionar que en este punto la potencia, como ya se están trabajando con partes complejas de esto, la potencia ya ahora es conocida como S, en el cual esta es conocida como la potencia aparente, la cual está compuesta de dos términos. Esta que es la potencia real dadas en watts, y esta que es la potencia imaginaria o la potencia resistiva, la cual está dada en términos de bar, volts, amperios reactivos. Aquí ya tenemos lo que es la potencia aparente, la potencia real y la potencia determinada como Q. Ahora, lo cual, para tener la potencia, nos piden en sí el factor de potencia que pueda haber. Vaya, el factor de potencia, al final de todo eso, al tener la potencia aparente, ya podemos lo que es determinar el factor de potencia. El factor de potencia se puede obtener de dos formas. La primera de ellas es obteniendo el coseno de un ángulo. ¿Pero qué ángulo? El ángulo que se sacó aquí, al sacar la potencia aparente en coordenadas o en ay, no. ¿Pero qué ángulo? Entonces, para poder determinar el factor de potencia, una de las formas es usando el coseno de un ángulo en específico. ¿Pero qué ángulo? El ángulo que se obtuvo al obtener la potencia aparente en coordenadas polares. En otras palabras, vendría siendo esta parte de aquí, menos 25.77. Este factor de potencia nos da el valor de 0.90055. Esta es una forma de poder encontrar el factor de potencia. Una segunda forma, que es con la que se trabaja con coordenadas rectangulares, es la del factor de potencia de la potencia real entre la magnitud de la potencia aparente, que en este caso la magnitud, como ya está aquí en el plano imaginario en coordenadas polares, vendría siendo esta parte. Entonces, el factor de potencia vendría siendo 190.16 entre 211.161. El factor de potencia da el mismo valor sacado anteriormente. Entonces, así es como se da solución a un ejercicio sobre el factor de potencia.